Permítanme que a esta hora tengo en la línea con nosotros al ministro de Justicia, el doctor Néstor Osuna. Ministro, gracias por madrugar con Caracol Radio, por estar primero acá. Feliz Navidad un poco atrasada y que todo el año próximo un gran año para usted, que el país lo necesita. Hola, ministro, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el saludo. Sí, señor, a su disposición. Ministro, sabe usted que en las últimas horas han pasado un par de cosas. La primera es que un juez de Popayán, lo contamos ayer muy temprano en Caracol Radio, decidió negar la libertad de 2 de los 7 jóvenes que se designaron como voceros de paz por el presidente Petro, Bremen Inestrosa y Andrés Duque. Entiendo que el gobierno ya está tratando con los abogados de los 2 jóvenes de mirar qué se puede hacer con esta decisión. El juez alega, según he entendido, que ellos no fueron capturados en las protestas, sino que fueron capturados después por delitos que nada tenían que ver con algunos de los delitos que se vieron durante las protestas del año 2021. Esta decisión, ministro, ¿cómo la ve el gobierno? Pues mire, es que yo creo que ha habido una información ahí un poquito errada. Estas 2 personas efectivamente estaban detenidas desde hace algún tiempo y el abogado de ellas, desde antes de que saliera la designación como voceros de paz, había pedido que se sustituyera la medida de cárcel por la detención domiciliaria y el juez había negado esa solicitud del abogado. El abogado apeló esa decisión y estando en curso la apelación, se produjo la resolución del presidente que los designa voceros de paz. Entre la semana pasada y el martes de esta semana tuvo lugar esa audiencia de segunda instancia de apelación de la medida de la solicitud de sustitución de la pena. Y el juez de segunda instancia la volvió a negar, o sea, confirmó lo que había hecho la segunda instancia, pero no se refirió al nombramiento como vocero de paz. En el auto respectivo, del cual tuve conocimiento ayer, dice que ese es un asunto que no es de su competencia, que él resuelve aquello para lo que tiene competencia, que es la apelación de la medida de la solicitud de cambio de cárcel por prisión domiciliaria y que la niega, y que para lo demás que se remita a eso al juez competente. Entonces, creo que ha habido tal vez una información un tanto confusa, pero no ha habido un pronunciamiento del juez a quien le corresponde aplicar, digamos, la resolución de voceros de paz en el caso de los 2 jóvenes de Popayán. Lo que ocurrió fue esto que le estoy mencionando. Es decir, ministro, voy entonces a rehacer la forma como le hice la pregunta. Se dio la casualidad de que los 2 jóvenes fueron designados como voceros de paz, pero previamente había una solicitud para una detención domiciliaria que no tiene nada que ver con la norma que al gobierno le permite hacer eso, sino que el juez estaba mirando una cosa distinta. Sí. Distinta, y la negó. Estando en la audiencia, porque yo no presencié la audiencia, pero según me cuentan, los abogados dijeron, no, oiga, señor juez, y además es que lo nombraban voceros de paz. Y el juez dijo, eso no es conmigo. Tengo entendido que hizo algunas aseveraciones, digamos, como estas que usted mencionaba, de que, bueno, pero estos fueron detenidos después. Pero en últimas dijo, esto no es asunto mío, yo mantengo la prisión en cárcel y le remito esto al juez que corresponde para que decida lo que sea procedente con el nombramiento como voceros de paz. Sí, tiene toda la razón. Eso no se ha resuelto. Tiene toda la razón, ministro. Es evidentemente distinto y será otro juez el que tendrá que decidirlo. Diana, la está oyendo el ministro Néstor Osuna. Pero, ¿cuál es la posición del gobierno frente a la queja de la procuradora Margarita Cabello de que los funcionarios de Palo Quemado de los servicios judiciales que otorgaron la libertad de los 2 primeros jóvenes de la primera línea no tenía competencia para ello? ¿Cuál es la posición del gobierno? Mire, yo creo que ya los propios oficinas de servicios judiciales de Bogotá aclararon la cosa. Claro que sí tienen la competencia. Creo que puede haber un pequeño error cuando dicen oficina de servicios de Palo Quemado, como que piensen que eso es la secretaría. No. Eso es un despacho judicial que tiene a su cargo el control, digamos, de las personas que tienen medidas de aseguramiento. Y ya la propia oficina de servicios judiciales de Bogotá le respondió ayer a la Procuraduría manifestando que sí tienen la competencia, que siempre la han tenido, cuál es el fundamento legal para tener esa competencia. Así que yo creo que está
está aclarado. Esta figura de los voceros de paz se ha utilizado muchísimas veces a lo largo de 20 años. Siempre ha funcionado así. O sea, el presidente designa vocero de paz a alguien, se lo pasa al comisionado de paz, el comisionado de paz le remite eso a la oficina de servicios judiciales de la ciudad respectiva y allí se resuelve la boleta de libertad de la persona. Siempre ha ocurrido así, hay fundamento normativo, hay unos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que le establecen esa labor a esas oficinas de servicios judiciales, que como le digo, es un despacho judicial, no es un despacho administrativo. Se procede de esa manera, de modo inmediato. Es cierto que la Procuraduría General de la Nación puede intervenir en cualquier proceso judicial que quiera intervenirlo. Ellos tienen sus propios protocolos de intervención en procesos judiciales. Nunca han intervenido en este tipo de procesos, en sus protocolos, en sus normas internas sobre cómo intervenir en los procesos judiciales. Nunca mencionan intervención en el caso de nombramiento de voceros de paz, pero si quisieran hacerlo lo pueden hacer. Pero no hay ninguna irregularidad. Esto ha venido ocurriendo así siempre. Supongo que tal vez en la Procuraduría estén pensando ahora cambiar sus normas internas para considerar que intervienen en estos casos, pero en 20 años, centenares de casos, nunca lo han hecho. Ministro, ¿en qué estado se encuentra el proceso de libertad de los últimos 3 jóvenes que designó el gobierno como voceros de paz? Mire, el asunto es que son los de Bogotá o son de otra ciudad. No sabría por cuáles me pregunta. Los de Bogotá ya se expidió la boleta de libertad. Los de Popayán, pues lo que narramos ahora. Y si hay alguno pendiente, pues se producirá en estos días. Digamos, es cierto que debe haber coincidido esto con la época de navideña en la que estos despachos siguen funcionando, pero que por supuesto hay gente que está de vacaciones y que se demora un poco más, pues eso ha dilatado un poquito el efecto jurídico del nombramiento como voceros, pero ahí está funcionando y yo soy consciente de que ha habido, digamos, una bomba mediática, si me permiten la expresión, pero el procedimiento es el de siempre y se han designado muchas personas como voceros a lo largo de los últimos 20 años y siempre funciona. Y lo que a mí me importa, la figura funciona bien, la figura sirve para ayudar a reconciliación. Eso es lo importante para nosotros. Ministro, pero usted nos dijo hace un par de semanas, una pregunta que tal vez le formuló Gustavo, que si era posible que un juez de garantías, por ejemplo, negara esa libertad. Usted dijo, pues hombre, lo podría hacer, pero eso no tiene antecedentes, ¿no? Como usted también acaba de decir ahora, eso no lo han hecho nunca. Pero dado que estas cosas están pasando, vamos a suponer que lo hace un juez. ¿Qué hace el gobierno entonces? ¿Eso se puede apelar? ¿Cómo funciona? Pues si eso ocurriera, pues respeta la decisión del Poder Judicial. Eso sí tenga la seguridad. Lo hemos dicho siempre, las decisiones del Poder Judicial se respetan y se acatan. Si se comparten, pues maravilloso. Además sonreímos. Si no, pues nos duele, pero las respetamos. Bien, sí, ojalá en todo caso, ministro, por el bien institucional de este país, se maneje como con el mismo rasero que se ha manejado siempre. En eso me parece que al gobierno le asiste razón. Tiene pregunta Andrés González, nuestro hombre de judiciales, que seguramente el ministro lo ha tenido encima todo este tiempo. Lo está oyendo, Andrés. Buenos días. Buenos días, Jorge. También para el ministro de Justicia, buenos días. Ministro. Buenos días, señor. Ministro, si nos pudiera explicar en qué consiste esa modificación al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal en un borrador de proyecto de ley que se conoció ayer y que está enfocado en que se garantice la libertad de los procesados. Mire, si es un borrador que yo mismo he difundido de un proyecto de ley que presentaremos en marzo, si es eso, digamos, es un proyecto de ley que tiende a que las personas que están procesadas o condenadas por delitos, si reparan adecuadamente a las víctimas y si superan exitosamente un proceso de resocialización, eso traiga como consecuencia la disminución de la privación efectiva de la libertad de estas personas. Ciertamente es una reforma importante al sistema
El proyecto de ley, si es ese que se conoció, es más bien largo, es de 40 artículos, pero que tiende a eso, a permitirle a los jueces que si observan que una persona que ha sido condenada o que está siendo procesada reparó a la víctima, cosa que hoy es muy inusual que se repare a la víctima, y además que supera un proceso de resocialización, por ejemplo, terminó su bachillerato en la cárcel o consiguió un empleo, está siendo panadero en la cárcel, esas actividades le sirvan para disminuir el tiempo de privación efectivo de libertad de esa persona. Ese es, digamos, en síntesis el espíritu del proyecto, que ciertamente es largo, es técnico, pero de eso se trata. Sí, ¿y para qué delitos aplica, ministro? Más bien, digamos, para cuáles no aplica. O sea, aplica para todos los delitos menos, bueno, es un proyecto primero, ¿no? Veremos qué dice el Congreso, pero aplicaría para cualquier delito menos delitos sexuales y delitos contra niños, niñas y adolescentes. Sí, importantísimo, ministro. Bueno, eso no tenía tan claro qué era lo que decía el borrador. Una buena aclaración. Tengo una pregunta de un oyente inquieto, ministro, cambiando un poco de tema. Me dice, oiga, ¿y la reunión del presidente Petro con el fiscal Barbosa finalmente se va a volver a dar? ¿Van a volver a reunirse? ¿Hay inquietud todavía o usted siente que eso ya quedó superado? Pues mire, yo estuve presente en la reunión entre el fiscal y el presidente que tuvo lugar hace semana y media, y puedo decirle que era una reunión con cercanía, fraternal, muy franca, de muy buen talante por sacar adelante este país y por resolver los problemas cada uno desde su esfera de atribuciones, con muy buen entendimiento con el señor fiscal. Entonces, pues supongo que habrá muchas más reuniones. No, yo no he sido convocado a ninguna en estos días, pero creo que es una cosa cotidiana. O sea, entre el fiscal y el presidente hay, si me permite la expresión, hay buena vibra. ¿Y con los magistrados de las altas cortes, cómo está la relación, ministro? Pues mire, ahí hay profundo respeto, profundo reconocimiento, y si ha habido algún asunto que ustedes y yo sabemos a qué se refiere, algún incumplimiento de agenda o algo así, yo creo que eso es un asunto menor que no tiene trascendencia frente a esa función principal de respeto de la autonomía. Bueno, y además que este gobierno tiene el firme propósito de fortalecer la rama judicial, asignándole más recursos para creación de nuevos juzgados. Entonces, en ese sentido, las relaciones institucionales yo creo que van bien. Y otros asuntos, pues ahí se van resolviendo. Ministro, finalmente esta semana ha llamado la atención una explicación que ha dado Felipe Tascón, que es el hombre que se encarga de las políticas de drogas junto a Gloria Miranda en el gobierno del presidente Petro. Él ha dicho que han considerado la posibilidad de que el Estado pueda comprarle a los campesinos productores la hoja de coca, pero hasta donde yo entiendo, sembrar coca en Colombia sigue siendo un delito. ¿Eso requiere algún tipo de modificación de una norma penal, de una ley? Sí, claro. Ya cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que despenaliza, no utiliza la palabra despenalizar, sino le da un tratamiento penal alternativo a los campesinos cultivadores de hoja de coca en cultivos que no sean industriales. Pero eso es un proyecto de ley. Mientras no se apruebe, pues sigue siendo ilícito el cultivo. Dentro de las múltiples herramientas que hay para combatir el tráfico de cocaína, que es distinto al cultivo de hoja de coca, uno que está en todos los manuales, ¿sabes? Es esa posibilidad, ¿no? Que el Estado comprara toda la cosecha, o los estados compraran toda la cosecha por un año, por 2 años, y con eso pues se acaba durante ese tiempo la producción de cocaína. Entonces es una posibilidad que está ahí, pero por supuesto es una posibilidad dentro del abanico de las muchas que hay, que requeriría reforma legal, que no está pues, para ser implementada de un momento a otro. Esa política de drogas del gobierno actual pues efectivamente es distinta a lo que siempre se ha hecho, pero esa medida está ahí en el abanico, pero no es una cosa inmediata, es una propuesta que yo creo que es interesante, pero efectivamente requeriría una reforma legal.
Pues ministro, usted que es un hombre de libros, le recomiendo un texto para que le pida a alguno de sus asesores que lo busque a propósito de esa idea de que sea el Estado el que de alguna manera participe, intervenga en el mercado de la hoja de coca y eventualmente incluso de la cocaína, pero sobre todo la hoja de coca. Búsquese un texto que escribió desde la cárcel un tal Andrés Felipe Arias que habla precisamente de eso. Que es lo que propone. Por cierto, eso es un dato, uno de los alfiles más cercanos al expresidente Uribe, que propuso en la cárcel, recientemente lo comentamos, eso, una tesis en la que decía que, como todo lo demás ha fracasado, y el nivel económico que genera la coca, pues es inmenso, uno podría casi que moralmente tener la obligación al menos de considerarlo, que sea el Estado el que compre. Busque lo que de pronto le sirve como insumo, ministro. De acuerdo, lo buscaré. Hay uno de un profesor que se llama Óscar Alonso, que es economista y que va, digamos, él habla también de muchos posibles usos lícitos de la hoja de coca para textiles, para cosméticos, para usos médicos y también pues la necesidad de dar usos alternativos y soluciones alternativas a ese problema. Ministro, gracias de nuevo por atendernos. Todo lo que usted cree que yo pueda leer. No, yo sé que ustedes en este tiempo del ministerio están dedicados a leer las normas, a redactar y a revisar las normas como la que le presentó Andrés hace un rato y no para dedicarse al tiempo de ocio, pero es que este tiene que ver con este asunto que claro es un sí. asunto que usted sabe que será complejo. Ministro, gracias, saludos por favor y feliz año para usted. Lo mismo, buen fin de año y nos veremos el año entrante entonces. Buen día. Muchas gracias, chao.